Esta es una de esas crónicas que nos recuerdan que el destino tiene formas muy extrañas y a veces crueles de ponernos a prueba, llevándonos desde la cima del poder hasta el rincón más oscuro de la necesidad humana, solo para revelarnos una verdad que nos cambiará el alma para siempre. Si te apasiona este tipo de contenido que llega directo al corazón, no olvides suscribirte a nuestro canal Cuentos que Enamoran. Publicamos videos nuevos todos los días para acompañarte. Si te gusta este relato, dale un like al video y déjanos un comentario contándonos desde qué parte del mundo nos acompañas y a qué hora nos escuchas. Andrés Salcedo sostenía una pluma de platino macizo suspendida en el aire, a escasos milímetros de estampar su firma en el contrato más lucrativo y ambicioso de toda su trayectoria profesional, justo cuando sintió que el eje del mundo se detenía por completo bajo sus pies. Se encontraba sentado en la mesa de honor del Elite, el restaurante más restrictivo y sofisticado de la exclusiva zona de Puerta de Hierro en Guadalajara, rodeado de un aura de éxito que pocos hombres logran alcanzar a su edad. A su alrededor, 3 influyentes directivos de desarrollo inmobiliario aguardaban con impaciencia su rúbrica para finiquitar una transacción de 45 millones de pesos que consolidaría su dominio en el mercado de la construcción. Todo parecía marchar bajo una perfección milimétrica, con el ambiente cargado del aroma a café costoso y el murmullo distinguido de la alta sociedad que frecuentaba aquel recinto de lujo. Andrés lucía un traje gris Oxford impecable, confeccionado a medida por los mejores sastres, proyectando la autoridad absoluta de un magnate de 32 años que había logrado subyugar a la ciudad con su astucia. Su barba estaba perfectamente recortada y su porte era el de un monarca moderno, un hombre que se jactaba de haber enterrado para siempre la humillación más profunda que el destino le había infligido un tiempo atrás. Sin embargo, su mirada fría y analítica se desvió un instante del documento que reposaba sobre el mantel de lino blanco, y fue entonces cuando la silueta de una mujer lo golpeó con la fuerza de un rayo. El impacto visual fue tan violento que Andrés sintió como el oxígeno era succionado de sus pulmones, dejándolo en un estado de parálisis similar al de chocar contra una pared sólida de concreto a una velocidad suicida de 200 kilómetros por hora. A unos escasos 15 metros de su posición, en un rincón donde la iluminación dorada del salón se volvía tenue y casi inexistente, una mujer se encontraba encorvada, limpiando con esmero una mesa vacía. El contraste era simplemente grotesco y desgarrador. Entre la decoración de mármol importado, cristalería de Murano y detalles en hoja de oro, ella portaba un uniforme de limpieza de un color azul eléctrico barato y desgastado por el uso. Aquella prenda humillante, con cuellos blancos ya amarillentos por el paso del tiempo y las lavadas constantes, desentonaba de forma agresiva con la elegancia del lugar que él ahora sentía como propio. No fue el uniforme lo que detuvo el corazón del empresario, sino el rostro de la mujer. Era Renata, su ex-esposa, la mujer que alguna vez fue el centro de su existencia y que ahora parecía un fantasma de su pasado. La pluma de platino resbaló de sus dedos inertes y golpeó la mesa con un ruido seco que pareció un disparo, derramando una mancha de tinta negra sobre el contrato multimillonario. Los ejecutivos lo miraron con desconcierto, preguntando si todo estaba en orden, pero Andrés no podía articular palabra alguna mientras sus ojos se clavaban en la figura distante de aquella mujer. Su mente, que funcionaba como una computadora de alta velocidad, procesando cifras y tácticas comerciales en milisegundos, colapsó ante la irracionalidad de la escena que se desarrollaba frente a él de manera ineludible.
Hacía exactamente 9 meses que Renata, la mujer a la que él había amado con una entrega absoluta y casi ciega, le había arrojado los documentos del divorcio con una frialdad que le destrozó el alma. Ella le había asegurado que estaba asfixiada por su estilo de vida, que había encontrado a alguien superior, un heredero de una dinastía petrolera en los Emiratos Árabes, que le daría el lujo y el tiempo que Andrés le negaba por su trabajo. Se marchó sin reclamar un solo centavo de su fortuna, supuestamente para vivir un idilio de ensueño en las costas de Dubái, dejando tras de sí un rastro de desprecio y una herida que él intentó sanar convirtiéndose en un hombre de acero. Durante casi un año, Andrés se alimentó del veneno de la traición y el odio, utilizando ese dolor como combustible para elevarse hasta la cima de la jerarquía financiera, transformándose en un ser frío e intocable. Pero la mujer que estaba allí, a pocos metros de distancia, no estaba en un paraíso árabe, ni lucía vestidos de seda fina o joyas de diamantes inalcanzables. Renata estaba frotando la superficie de una mesa con un trapo, laído de manera frenética, como si su supervivencia inmediata dependiera de eliminar una mancha casi invisible de grasa o comida. Su cabello, que antes caía en ondas de seda perfecta, estaba ahora amarrado en una coleta descuidada y sin vida, dejando ver una piel que lucía irritada y castigada por el esfuerzo físico constante. Gruesas gotas de sudor resbalaban por su frente y se perdían en su cuello, mientras sus hombros se sacudían levemente bajo el peso de una fatiga que parecía haberle robado toda la vitalidad que alguna vez poseyó. Se veía demacrada, con una palidez enfermiza y unas ojeras profundas de color violáceo que revelaban noches de insomnio y un sufrimiento que Andrés no podía comprender en ese instante de confusión. En un momento dado, Renata se giró de perfil para alcanzar el borde más alejado de la mesa, y fue entonces cuando el pulso de Andrés se detuvo de manera violenta ante una revelación física innegable. Bajo el uniforme azul asfixiante y de tela corriente, el vientre de Renata era prominente, redondo y pesado, revelando un embarazo extremadamente avanzado que ella intentaba manejar con dificultad. Sus cálculos mentales, siempre precisos para los negocios, se activaron con la velocidad de un látigo. 9 meses de separación y un embarazo que aparentaba ser de al menos 8 meses de gestación. Un murmullo áspero escapó de su garganta mientras el abogado de la contraparte lo llamaba con alarma, notando que el rostro del empresario se había tornado de un color cadavérico. Andrés se puso de pie con tal brusquedad que la pesada silla de madera de nogal chirrió de forma estridente contra el suelo de mármol, atrayendo las miradas de los comensáis más cercanos. En ese momento no le importaba el contrato de 45 millones de pesos, ni la opinión de los socios inmobiliarios, ni la reputación que tanto le había costado construir en los círculos de poder. Todo el ruido del lujoso restaurante, el tintineo de las copas de cristal de Bohemia y las risas contenidas de la élite local se transformaron en un zumbido sordo y lejano en sus oídos. Renata se detuvo un segundo, soltó el trapo sobre la madera y se llevó instintivamente una mano a la parte baja de la espalda, arqueándose con una expresión de dolor que parecía quebrar su espíritu. Respiraba con dificultad, con la boca entreabierta, como si el peso de su propio cuerpo y el de la criatura que llevaba en su interior estuvieran a punto de colapsar su estructura ósea por completo. Aquella mujer había sido la dueña de la mitad de su imperio y de cada latido de su corazón, una mujer que caminaba siempre con la frente en alto y una elegancia natural. Ahora parecía un ser acorralado por las circunstancias, al borde de un desvanecimiento físico que Andrés no podía permitir que sucediera frente a sus propios ojos cargados de ira. Él dio el primer paso hacia ella,
con los puños tan apretados a los costados de su traje que sus nudillos adquirieron un tono blanco por la presión ejercida por la rabia acumulada. Una mezcla tóxica de confusión extrema, resentimiento y un pánico visceral comenzó a hervir en sus venas mientras avanzaba por el pasillo central del restaurante como una fiera. ¿Qué demonios estaba sucediendo en la realidad? ¿Dónde estaba el supuesto magnate árabe que la trataría como a una reina en tierras lejanas y llenas de opulencia? ¿Por qué la mujer que había destrozado su mundo estaba ahora limpiando los restos de comida de otras personas en un local comercial de su propia ciudad? ¿Y de quién era ese hijo que le deformaba el cuerpo y la obligaba a arrastrar los pies, con una agonía que era visible incluso a la distancia? Andrés avanzó esquivando a un mesero con una mirada implacable que no se despegaba de la figura de su exesposa, decidido a exigir respuestas inmediatas a cada una de sus preguntas. Estaba dispuesto a destruirla con palabras si era necesario, a cobrarle cada noche de agonía y cada lágrima que él había derramado en su soledad tras la partida de ella. Sin embargo, antes de que pudiera alcanzarla y enfrentarla cara a cara, otra figura se interpuso en la escena, bloqueando el camino hacia Renata con una actitud prepotente y desagradable. Era Octavio Méndez, el gerente operativo del Elite, un hombre de unos 45 años, vestido con un traje sintético gris, cuyo rostro reflejaba la arrogancia de quien se siente superior al humillar a sus subordinados. Andrés se detuvo a escasos 3 metros, ocultándose parcialmente detrás de una enorme columna de granito y un arreglo floral extravagante que servía de escudo visual en ese momento de tensión. Estaba lo suficientemente cerca para escuchar cada palabra que se pronunciaba, pero se mantenía fuera del campo de visión de Renata, quien seguía concentrada en su labor de limpieza. Octavio miró la mesa que ella acababa de limpiar y pasó un dedo índice por la superficie, levantándolo luego en el aire con un gesto de asco profundo, como si hubiera tocado algo tóxico. El gerente siseó con una voz baja, cargada de un veneno diseñado para no molestar a los clientes ricos, pero con la capacidad de destruir la moral de la empleada que tenía enfrente. ¿A esto llamas cumplir con tu trabajo, Mendoza?, le recriminó con desprecio evidente ante la mirada baja de la mujer que Andrés alguna vez protegió con su vida. Te pago para que este lugar reluzca como un espejo, no para que esparzas la suciedad de un rincón a otro con esa parsimonia que me resulta insultante, continuó el gerente con cintos crueldad. Andrés sintió un latigazo de dolor en el pecho al ver que Renata bajaba la cabeza de inmediato, aceptando el regaño con un gesto de sumisión absoluta que él desconocía en ella. La Renata que él amó jamás habría permitido que nadie la pisoteara de esa manera, pues era una mujer ferozmente orgullosa y con una dignidad inquebrantable que no se doblaba ante nadie. Ahora, su mentón tocaba su pecho en un acto de rendición que le resultaba insoportable de presenciar al hombre que todavía, muy en el fondo, sentía que ella era suya. «Lo siento mucho, señor Méndez», respondió Renata con una voz que temblaba notablemente, sonando ronca y seca, por lo que parecía ser una deshidratación severa y un cansancio acumulado. «Ahora mismo vuelvo a limpiar con el desinfectante industrial. Es que me sentí un poco mareada por un segundo, pero ya estoy bien para continuar con mis tareas». «No me interesan tus excusas baratas», la interrumpió Octavio de manera intimidante, dándole un paso hacia Lisata así. Adelante, que obligó a Renata a retroceder de forma torpe debido al volumen de su vientre. «Llevas toda la semana arrastrándote por el salón principal como si fueras una anciana. Y si sigues moviéndote a este ritmo de tortuga, te vas a la calle hoy mismo sin pensarlo». «No, por favor, se lo ruego», suplicó ella levantando la mirada por primera vez, y los ojos de Andrés se abrieron con horror al ver el terror absoluto reflejado en el rostro de la mujer.
Señor Méndez, necesito desesperadamente este empleo. El alquiler de mi habitación vence el viernes y no tengo los recursos necesarios para la clínica donde debo dar a luz. Le juro que voy a ser mucho más rápida y eficiente, pero por favor no me despida. No sabría qué hacer en mi situación actual, continuó suplicando entre sollozos contenidos. El sonido de la súplica de Renata atravesó el corazón de Andrés como si fuera un cuchillo dentado que se hundía profundamente en su carne, provocando que la sangre le bombeara con fuerza en los oídos. La ira que sentía contra ella hace apenas unos minutos se estaba transformando rápidamente en un instinto protector oscuro, primitivo y extremadamente peligroso para quien osara dañarla. En ese instante, Andrés sintió un deseo incontenible de acabar con Octavio Méndez con sus propias manos, por la forma tan infame en la que estaba tratando a la madre de su posible hijo. «Ese bulto que traes ahí no es mi problema ni el de la empresa», escupió el gerente señalando el vientre de Renata, con un desprecio que rayaba en lo inhumano. «Me importa un demonio si estás encinta, nadie te obligó a meterte en ese lío. Si no puedes con el ritmo de trabajo porque tu hijo te pesa demasiado, lárgate a pedir limosna a la avenida. Tienes exactamente 3 minutos para dejar esta área impecable o recoges tus cosas y te largas de aquí para siempre. ¿Te ha quedado claro o tengo que repetirlo?», sentenció el hombre con una sonrisa de satisfacción maligna. La crueldad de aquellas palabras resonó en la pequeña área, mientras una lágrima gruesa y silenciosa rodaba por la mejilla de Renata, mezclándose con el sudor que empapaba su rostro. Ella apretó los labios con fuerza, conteniendo el llanto que amenazaba con desbordarse, y asintió frenéticamente ante su agresor. «Sí, señor, lo entiendo perfectamente, lo dejaré impecable ahora mismo», murmuró mientras agarraba el trapo con manos que temblaban de manera incontrolable y comenzaba a frotar la madera con una desesperación desgarradora. Octavio Méndez sonrió con una satisfacción enferma, arreglándose las solapas de su saco sintético antes de darse la vuelta para marcharse. Sin embargo, no logró avanzar más de 2 pasos antes de que una mano grande y poderosa se cerrara alrededor de su cuello por la parte trasera, sujetando la tela de su traje con tal violencia que los botones de su camisa estuvieron a punto de salir disparados. El gerente soltó un jadeo ahogado al ser tirado hacia atrás con una fuerza bruta, topándose de frente con el rostro ensombrecido de Andrés Salcedo. Los ojos de Andrés ya no reflejaban la calma del empresario calculador que entró al local, sino la furia de un depredador dispuesto a aniquilar a su presa. «¿Tienes algún problema con ella, pedazo de basura?», gruñó Andrés con una voz de barítono profunda y letal que hizo que el murmullo de las mesas circundantes se apagara de inmediato. Octavio palideció hasta adquirir el color de la ceniza, reconociendo al instante al hombre que lo sujetaba con tanta ferocidad. Andrés Salcedo era una de las figuras más influyentes y temidas de todo el sector inmobiliario en el estado. Un cliente cuya importancia podía destruir la carrera de cualquier gerente de restaurante en segundos. «Señor Salcedo, por favor, cálmese», tartamudeó Octavio mientras temblaba bajo el agarre que amenazaba con cortarle el flujo de aire por completo. «Yo solo estaba corrigiendo la conducta del personal de limpieza para que no le causaran ninguna molestia a usted ni a sus distinguidos invitados», intentó justificarse con voz entrecortada. El sonido del apellido Salcedo tuvo un efecto eléctrico y devastador a pocos metros de distancia, donde Renata seguía encogida. Ella se quedó completamente petrificada, con el trapo blanco resbalando de sus dedos hasta caer lentamente sobre el suelo de mármol. El oxígeno pareció desvanecerse de la habitación, mientras Renata giraba el rostro con una expresión de terror absoluto, desfigurando sus antes delicadas facciones. Su
respiración se detuvo de golpe y sus manos se aferraron instintivamente a los costados de su abultado vientre, como si intentara proteger al bebé de la mirada que se avecinaba. Andrés soltó a Octavio de un empujón brutal que lo hizo tropezar y caer de rodillas sobre el frío suelo del establecimiento. Sin embargo, el magnate ya no prestaba atención al hombre en el suelo. Sus ojos estaban clavados con una intensidad dolorosa directamente en Renata. El silencio en Lilith se volvió sepulcral, con las miradas de los millonarios locales fijas en la escena cargada de una tensión que casi podía cortarse físicamente. Andrés la recorrió de arriba a abajo, observando el uniforme humillante, las ojeras violetas, el pánico en su mirada castaña y finalmente esa enorme barriga de 8 meses de gestación. Renata retrocedió un paso presa del pánico, chocando accidentalmente contra una bandeja de copas vacías que un mesero había dejado descuidada cerca de ella. La bandeja cayó al suelo y el sonido de Satoshi, los cristales estallando en 1000 pedazos, rompió el silencio como si fuera un disparo de advertencia, pero ninguno de los dos se inmutó por el ruido. Estaban frente a frente, el millonario que se sentía traicionado y la exesposa que parecía haber sido destruida por la vida misma. «An Andrés», susurró ella con los labios temblando de forma incontrolable, retrocediendo otro paso con el deseo evidente de desaparecer o huir antes de que él hablara. Andrés dio un paso hacia ella, aplastando los cristales rotos con sus zapatos italianos de piel fina, con los ojos ardiendo en una mezcla de agonía y rabia contenida. 9 meses, Renata, dijo él con una voz baja y áspera que resonó con autoridad en el silencio absoluto del restaurante. 9 meses exactos desde que huiste de casa arrojando todo a la basura, y aquí estás, continuó mientras bajaba la vista hacia el vientre de ella. El cálculo brillaba en sus pupilas como una sentencia inevitable. 8 meses de un embarazo que no cuadraba con la historia de su partida. Renata se cubrió la boca con las manos para ahogar un sollozo, retrocediendo hasta que su espalda chocó contra la pared de madera fina, dándose cuenta de que no tenía salida. El muro que ella había construido con tanto esfuerzo para protegerlo a él de la verdad acababa de colapsar ruidosamente frente a sus ojos. Los comensales, acostumbrados a quejarse por las nimiedades más pequeñas, contenían ahora la respiración, paralizados por la violencia emocional que emanaba de Andrés. En el suelo, Octavio seguía de rodillas frotándose el cuello enrojecido, incapaz de intervenir ante la imponente figura del empresario. Andrés no veía a nadie más que a ella. El mundo se había reducido a esa mujer acorralada que alguna vez fue su esposa y su razón de vivir. Su cerebro, entrenado para detectar fraudes financieros en segundos, trabajaba ahora a una velocidad vertiginosa conectando fechas y recuerdos dolorosos. Recordó aquella tarde lluviosa en la que ella tiró los anillos de matrimonio sobre la encimera de su mansión, con un desprecio glacial que lo dejó marcado. Recordó cómo ella le gritó que él no era suficiente, que había encontrado a un hombre de verdad, un empresario petrolero que le daría el mundo que él le negaba. Habían pasado 9 meses desde que ella desapareció sin dejar rastro, bloqueando sus llamadas y borrándose por completo de su mapa existencial. Y ahora, frente a él, un vientre prominente gritaba una verdad anatómica que era absolutamente imposible de ocultar a sus ojos. El cruce de miradas fue devastador para ambos. Andrés buscó a la mujer fría y calculadora que lo abandonó, pero no pudo encontrarla en esa figura rota. Solo vio a un animal herido y aterrorizado, con manos delgadas y agrietadas por los químicos de limpieza que se aferraban a su vientre con instinto protector. Esas manos, que antes lucían diamantes y manicuras perfectas, ahora estaban rojas y lastimadas por el trabajo más pesado y degradante que se pudiera imaginar.
«Estás embarazada de 8 meses», susurró él con un tono cargado de un veneno que paralizó la sangre de Renata por completo. Renata tragó saliva mientras el pánico le oprimía el pecho, cortándole la respiración y llenando sus ojos de lágrimas que luchaban por no caer. Sabía que Andrés era brillante y que no tardaría ni 5 segundos en realizar la resta matemática que revelaría el origen de esa criatura. Si se había ido hace 9 meses y el embarazo era de 8, la concepción ocurrió exactamente en las semanas previas al divorcio. Eran semanas en las que ellos todavía compartían la misma cama, la misma vida y los mismos sueños, antes de que todo se convirtiera en cenizas. «Andrés, por favor», suplicó ella con un hilo de voz casi imperceptible, apretándose contra la pared forrada de madera como queriendo fundirse con ella. «Vete de aquí, te lo ruego. No hagas un escándalo innecesario en este lugar, solo déjame en paz», continuó ella con desesperación. Andrés soltó una risa, seca y carente de humor, un sonido que hizo temblar incluso a los meseros que observaban la escena desde la distancia. «¿Que me vaya? ¿Que no haga un escándalo después de lo que estoy viendo con mis propios ojos?», exclamó él con ironía mordaz. «Desapareces de mi vida. Me la destrozas diciendo que te vas a Dubái con un magnate que te tratará como a una reina», le recriminó acercándose más. «Y ahora te encuentro aquí, limpiando la miseria de otros en Guadalajara, muerta de hambre y a punto de dar a luz en la precariedad», sentenció con rabia. Su imponente figura cubrió a Renata con su sombra y el aroma de su colonia costosa, a madera y especias, la golpeó con la fuerza de 1000 recuerdos dolorosos. Los recuerdos de su vida juntos la impactaron como un mazo en el estómago, dejándolas indefensas ante el hombre que todavía amaba en secreto. «Las matemáticas no cuadran en absoluto, Renata», alzó la voz por primera vez, un rugido que hizo eco en el techo de doble altura del salón. «9 meses. Desde que te fuiste, 8 meses de embarazo. Te lo exijo ahora mismo. ¿Quién es el padre de ese niño?», preguntó con una autoridad que parecía una sentencia de muerte. Octavio, desde el suelo, intentó intervenir de nuevo, aterrado por el prestigio del restaurante que veía desmoronarse por el altercado. «Señor Salcedo, si esta empleada lo está incomodando, seguridad puede sacarla por la puerta de servicio de inmediato para no molestarlo más». Andrés ni siquiera se dignó a mirarlo directamente. Solo giró el rostro 1 milímetro, con sus ojos oscuros destilando una furia que parecía homicida. «Si vuelves a abrir la boca para llamar la empleada o intentas ponerle una mano encima, te juro que compro este lugar hoy mismo solo para destruirlo contigo adentro. Cállate y no te muevas si valoras tu vida profesional y personal», sentenció antes de volver toda su atención a la mujer que temblaba frente a él. Octavio palideció y se encogió, cerrando la boca herméticamente mientras el miedo lo consumía por completo ante la amenaza del magnate. Renata aprovechó ese segundo de distracción y, movida por un instinto de supervivencia desesperado para proteger su secreto, decidió actuar. No podía permitir que él hiciera más preguntas. No podía dejar que investigara la verdad que le había costado todo su mundo. Si Andrés descubría la realidad, los hombres que la habían amenazado irían tras él y su vida correría un peligro mortal que ella no podía permitir. Con un movimiento rápido impulsado por la pura adrenalina del momento, Renata empujó torpemente una silla hacia el pasillo para bloquear el paso de Andrés. Intentó correr, aunque hacerlo con el peso de 8 meses de embarazo en un cuerpo desnutrido era más un tropiezo desesperado que una huida. Giró sobre sus talones desgastados y se lanzó hacia las puertas batientes de la cocina con la intención de desaparecer de su vista para siempre. Gracias por haber escuchado hasta aquí. Esta historia se pone cada vez más intensa, ¿verdad? No olvides suscribirte al canal si aún no lo has hecho. Nos ayuda mucho a seguir trayendo estos relatos para ti. ¿Qué crees que pasará ahora que Renata intenta escapar?
¿Logrará Andrés alcanzarla o ella podrá ocultar su secreto un poco más? Déjanos tu opinión en los comentarios. ¡Renata!, bramó Andrés, con la sorpresa congelándolo por un microsegundo antes de que sus largos pasos reaccionaran para darle caza. Ella empujó las puertas metálicas de la cocina con ambas manos, y de inmediato el calor sofocante de los hornos, el olor a grasa pesada, carne sellada y el griterío frenético de los chefs la envolvieron como una manta asfixiante. Entró como un huracán azul, tropezando peligrosamente entre los cocineros que se movían con prisa y derribando a su paso una bandeja con vegetales recién limpios. «¡Cuidado, Renata!», gritó un ayudante de cocina, esquivándola a duras penas para evitar una colisión. «¡A un lado!», fue el rugido potente que lo siguió casi de inmediato. Las puertas batientes volvieron a abrirse con una violencia extrema, golpeando las paredes con un estruendo metálico mientras Andrés Salcedo irrumpía en la cocina ignorando cualquier norma de higiene o salubridad. Su traje de diseñador gris Oxford no encajaba en absoluto en aquel infierno de acero inoxidable y vapores, pero él avanzaba con la determinación de un tanque de guerra en medio de un campo de batalla. Renata miró hacia atrás por encima de su hombro con el terror más puro inyectado en sus ojos, al ver que él no se rendiría. Llegó a la puerta trasera de emergencia, la empujó con todo el peso de su cuerpo agotado y salió hacia la gélida y húmeda noche de Guadalajara. El golpe de la puerta de metal al cerrarse retumbó contra las paredes de ladrillo del callejón trasero del Elite, que era el reverso exacto de la moneda del lujo interior. Si adentro todo era opulencia, música suave y perfumes franceses, afuera el ambiente apestaba a basura descompuesta, a humedad retenida en el asfalto y al smog denso de la gran ciudad. Una bombilla vieja parpadeaba con dificultad, arrojando una luz amarilla y enfermiza sobre los contenedores de desechos industriales. Renata se apoyó con pesadez contra la pared de ladrillos fríos, respirando por la boca con jadeos roncos y desesperados que delataban su agotamiento. El corazón le latía con tanta fuerza contra las costillas que por un momento temió que se le rompieran bajo la presión de la adrenalina. Se sujetó el vientre con ambas manos, sintiendo una punzada aguda y alarmante en la base de la pelvis que la hizo gemir de dolor. El bebé se movió inquieto en su interior, pateando con fuerza, agitado por los niveles extremos de estrés que inundaban el torrente sanguíneo de su madre. «Tranquilo, mi amor, tranquilo», susurró Renata con la voz rota por el llanto, cerrando los ojos y rezando con fervor para que Andrés no la hubiera seguido y la dejara escapar por fin. Pero el destino y un hombre como Andrés Salcedo nunca aceptaban una derrota ni un no por respuesta ante algo tan vital. La pesada puerta metálica se abrió de una patada con un estruendo brutal que hizo eco en todo el callejón, y Andrés salió a la oscuridad. El contraste de la penumbra lo hizo detenerse un breve segundo hasta que sus ojos se ajustaron a la escasa iluminación del lugar, y allí la vio, acobardada junto a los botes de basura, sucia, temblando de pies a cabeza y envuelta en ese uniforme azul que le revolvía el estómago de indignación. Caminó hacia ella con pasos lentos, pesados y decididos, casi como un depredador acechando a su presa en un rincón sin salida. Cada paso que daba resonaba en el asfalto mojado con una contundencia que parecía marcar el fin de cualquier secreto. Renata levantó la barbilla con un último esfuerzo de dignidad, forzándose a reconstruir aquel muro de hielo que la había salvado de su propia debilidad 9 meses atrás. Sabía que tenía que mentir de nuevo, que tenía que ser cruel y despiadada si quería que él se marchara y dejara de investigar. Si mostraba la más mínima señal de vulnerabilidad, Andrés escarbaría sin descanso hasta encontrar la verdad de por qué lo abandonó realmente. «¡Vete, Andrés!»,
le gritó Renata antes de que él pudiera acercarse a menos de 2 metros de su posición. «No te quiero ver, por lo que más quieras, déjame en paz de una vez», exclamó con una fuerza que no parecía tener en su estado. Andrés se detuvo a escasos centímetros de ella, imponiendo su estatura y obligándola a mirar hacia arriba para encontrar sus ojos. Su rostro estaba tenso como una cuerda de violín, con las venas de su cuello marcadas por la rabia contenida que amenazaba con estallar. No quedaba ni un solo ápice del hombre enamorado, suave y detallista, que solía prepararle el desayuno los domingos en la intimidad de su hogar. Frente a ella estaba el tiburón de los negocios, el hombre implacable que había conquistado las calles de Guadalajara con puño de hierro. «No me voy a ir a ningún lado, Renata, no hasta que me digas qué diablo significa todo esto que tengo ante mis ojos», sentenció él con frialdad. Andrés señaló con un movimiento brusco de cabeza el prominente vientre de la mujer, exigiendo una explicación inmediata. «Explícamelo, porque hasta el contador más mediocre podría sumar mejor esta porquería de historia que me has contado», espetó con sarcasmo. «Te largas diciendo que me odias, que tienes a un magnate petrolero esperándote con lujos que yo no podía darte. Te vas sin pedir pensión, sin llevarte un solo centavo de mi cuenta, supuestamente para vivir como una reina en Dubái. Y 9 meses después te encuentro trapeando el suelo en un restaurante de mi propia ciudad, pesando 10 kilos menos y embarazada de 8 meses. Renata apretó los puños con tanta fuerza que las uñas se le clavaron en las palmas, buscando anclarse a la realidad para no derrumbarse. «No es asunto tuyo, Andrés. Mi vida y lo que haga con ella ya no te pertenece. Entiéndelo de una vez», respondió ella con una dureza fingida. «Claro que lo es», rugió Andrés, golpeando con el puño cerrado la pared de ladrillo justo al lado de la cabeza de Renata. El impacto fue tan fuerte que pequeños trozos de mortero y polvo cayeron sobre los hombros de ella, quien saltó en su sitio asustada pero sin apartar la mirada. «Mírame a los ojos, Renata. Mírame ahora mismo y dime la verdad absoluta. ¿Ese hijo es mío?». La pregunta detonó en el callejón como una bomba. El silencio sepulcral que siguió solo fue interrumpido por la respiración agitada de ambos y el zumbido eléctrico de la lámpara rota sobre ellos. Andrés bajó la mirada hacia el vientre, y por un momento su respiración se volvió errática y pesada. Una mezcla dolorosa de esperanza aterrorizada y furia desoladora cruzó su rostro en un segundo de debilidad emocional. Si ese bebé era suyo, si su propio hijo había estado limpiando mesas y pasando hambre mientras él cerraba tratos millonarios brindando con champán, la culpa lo destruiría para siempre. Renata vio esa vulnerabilidad en sus ojos. Vio cómo la armadura del empresario exitoso se agrietaba por un segundo, y eso le rompió el alma. Quería abrazarlo con todas sus fuerzas, quería llorar en su pecho manchando su traje carísimo y confesarle que lo amaba más que a su vida. Quería decirle que nunca dejó de amarlo, que vendió todas sus posesiones de valor para pagar a los extorsionadores que amenazaron con destruirlo. Tenía el impulso de revelarle que el hijo era suyo, pero las voces de los matones resonaban en su cabeza con una claridad aterradora. «Si él se entera, no solo lo metemos preso con pruebas falsas, lo matamos en la cárcel antes de que pueda defenderse», le habían advertido. «Tú te vas, te desapareces, y si hablas, te aseguro que ese bastardo no llegará a nacer», fue la amenaza final que la marcó. Renata tragó el nudo de lágrimas que amenazaba con asfixiarla, endureció la mandíbula y sacó fuerzas de la más pura desesperación. Su rostro se transformó rápidamente, adoptando una máscara de arrogancia forzada, fría y completamente vacía de sentimientos. «No seas iluso, Andrés», dijo ella, escupiendo las palabras con un desprecio que le quemó la garganta al pronunciarlas. «El hijo no es tuyo bajo ninguna circunstancia. Es de él, del hombre por el que decidí dejarte y buscar una vida mejor.
Andrés sintió como si le vaciaran un balde de agua helada en la nuca, y un dolor físico real atravesó su pecho de lado a lado. Sus músculos se tensaron hasta doler, y soltó una carcajada irónica y áspera, llena de una incredulidad que escondía un resentimiento profundo. ¿De él? ¿Del supuesto millonario europeo?, preguntó con saña. ¿Y dónde está ese gran hombre ahora? ¿Por qué la mujer de un magnate está limpiando las obras de Octavio Méndez vestida de azul? ¿Dónde están todos tus lujos, Renata? ¿Dónde está la vida de reina que me restregaste en la cara cuando te fuiste?, continuó Andrés sin piedad. Renata desvió la mirada hacia los contenedores de basura, incapaz de sostener la mentira frente a aquellos ojos que parecían leerle el alma. Me abandonó, soltó la mentira de golpe, con la voz temblorosa pero manteniendo el personaje que se había visto obligada a crear. Fue un error monumental. Fui una estúpida que se dejó deslumbrar. El infeliz me echó de su lado en cuanto supo del embarazo. Canceló mis tarjetas y me dejó tirada en la calle. Tuve que volver a Guadalajara y buscar trabajo de lo que sea para no morir de hambre. Andrés procesaba cada palabra con una desconfianza instintiva, mientras sus ojos escaneaban el rostro de Renata como si fuera un detector de mentiras humano. Observó su labio partido por la deshidratación y la postura de sus hombros encorvados por el peso de la vergüenza y el dolor. Así que eso es todo lo que hay detrás de tu gran aventura, murmuró Andrés, retrocediendo medio paso como si la sola proximidad de ella le resultara contaminante. Me cambiaste por una fantasía barata. Te fuiste a revolcar con un idiota por dinero, y cuando te dejó con el problema, terminaste barriendo miseria. El karma es una perra verdaderamente despiadada. ¿No es así, Renata?, sentenció con palabras que fueron como cuchillazos directos al corazón de la mujer. Renata sintió que se ahogaba ante el odio en la voz del hombre por el que estaba sacrificando su vida entera, pero asintió lentamente, aceptando el castigo. Sí, Andrés, soy una estúpida y tienes toda la razón. Ya viste lo miserable que soy. Ya tuviste tu venganza, ahora vete. Déjame seguir trabajando para poder comprar pañales para mi hijo, suplicó con una lágrima traicionera rodando por su mejilla sucia. Andrés la miró un largo segundo. Su inteligencia no se apagaba por el enojo, y algo en la voz de ella no terminaba de encajar en su lógica perfecta. Había algo en la forma en que Renata apretaba los dientes y en cómo su cuerpo temblaba, no solo por miedo, sino por un dolor físico evidente que no encajaba con la imagen de una mujer interesada. Sin embargo, el orgullo es un monstruo ciego, y Andrés enderezó su postura, ajustando las solapas de su saco gris con un gesto calculador, volviendo a ponerse su armadura inquebrantable de acero. Su rostro se tornó una máscara inexpresiva y letal al decirle que le daba lástima, y que esperaba que su sueldo mínimo fuera suficiente para alimentar su orgullo. Sin añadir una palabra más, el magnate dio media vuelta y regresó hacia la puerta del restaurante, dejando a Renata sumida en la oscuridad del callejón. En cuanto él desapareció tras la puerta metálica, a Renata le fallaron las rodillas y se desplomó sobre el asfalto sucio, llorando de manera desconsolada y mudez desgarradora. Creía haber salvado a Andrés una vez más con sus mentiras, pero dentro del local, él no se dirigió a la salida, sino que caminó directo hacia su mesa con el instinto ardiendo como una alarma. Andrés tomó su teléfono y marcó un número con determinación. La versión de Renata era demasiado perfecta para ser real, y él estaba decidido a descubrir la verdad, costara lo que costara. Cruzó nuevamente la cocina en sentido inverso, ignorando el caos de sartenes, para reincorporarse al ambiente gélido y perfumado del salón de la élite. Su rostro era una pieza de granito tallada y, aunque nadie se atrevía a mirarlo a los ojos, todos sentían la vibración letal que emanaba de su presencia.
A pocos metros, Octavio Méndez permanecía rígido y sudando frío, consciente de que había cruzado una línea que podría costarle toda su carrera profesional. Andrés lo ignoró como si fuera un insecto insignificante y avanzó hacia la mesa donde los 3 ejecutivos de bienes raíces lo esperaban petrificados. El abogado principal intentó retomar la negociación con una sonrisa nerviosa, empujando el contrato manchado de tinta negra y ofreciendo un descuento por el malentendido con el personal. Andrés se quedó de pie frente a ellos sin tocar la pluma de platino, con la imagen de su exesposa escondida entre la basura, grabada en su mente. «El trato se cancela», soltó con una voz plana que cortó el aire como una guillotina, dejando a los hombres en un estado de shock absoluto. Ante las protestas del abogado, que calificaba la cancelación como una locura por un altercado con una mesera, Andrés apoyó las manos en la mesa con una postura amenazante. «No quiero el restaurante, ya no me interesa comprar el local comercial», sentenció con una lentitud escalofriante que aumentó el pánico de los vendedores. Hizo una pausa dramática antes de asestar el golpe final. «Quiero el edificio completo, la torre comercial entera». Ante la objeción de que el inmueble principal no estaba en venta, Andrés ofreció 250 millones de pesos en efectivo con transferencia inmediata en 24 horas. El abogado balbuceó que era una sobrepaga brutal y un capricho que ningún analista aprobaría, preguntando por qué quería el edificio entero. Andrés fijó su mirada asesina en Octavio Méndez, quien escuchaba aterrado a la distancia, y respondió: «Porque como dueño del restaurante soy un inversionista, pero como dueño del edificio soy Dios». Elevó la voz para asegurarse de que el gerente lo oyera, declarando que su primera orden sería redactar un nuevo contrato con una cláusula no negociable. Exigió el despido inmediato de Octavio Méndez sin liquidación ni carta de recomendación, amenazando con usar todo su bufete para que no volviera a conseguir empleo ni limpiando baños. Tras dejar claro su poder, salió del restaurante y marcó el número de su jefe de seguridad, un exmilitar especializado en inteligencia llamado Solís. Ordenó a Solís desplegar a todos sus hombres de inmediato para obtener un informe completo sobre Renata Mendoza, su exesposa. Ante la sorpresa del investigador, que creía el tema cerrado desde el supuesto viaje a Dubái, Andrés reveló que la acababa de ver trabajando en limpieza y embarazada de 8 meses. Exigió rastrear cuentas bancarias, registros médicos, videos de seguridad y saber cada detalle de su vida desde que abandonó la mansión hace 9 meses. «Quiero saber quién es el amante que supuestamente la embarazó o si alguna vez existió», gruñó Andrés ante las advertencias de Solís sobre el costo y el tiempo de pinchar sistemas cerrados. Golpeando el asiento de su camioneta blindada, gritó que pagaba por verdades y no por excusas, exigiendo el expediente sobre su escritorio antes del amanecer. Tras cortar la llamada, se cubrió el rostro con desesperación, incapaz de borrar la imagen de las manos agrietadas de Renata frotando su vientre cansado. Eran las 4:15 de la mañana cuando la oficina principal de Salcedo Real Estate, en el piso 40 de la torre más alta, estaba sumida en la penumbra. Andrés caminaba en círculos como un león enjaulado, bebiendo café negro con sabor a ácido mientras esperaba noticias de Solís. El sonido de la puerta electrónica anunció la llegada del investigador, quien lucía inusualmente pálido y sostenía un sobre manila grueso que parecía pesar una tonelada. Andrés se detuvo en seco, exigiendo saber si tenía la identidad del europeo que supuestamente la había abandonado. Solís tragó saliva y, manteniendo un tono profesional para amortiguar el golpe, informó que nunca hubo ningún magnate árabe ni viaje al extranjero. Tras revisar bases de datos migratorias, confirmaron que Renata no había salido de Guadalajara ni pisado un aeropuerto en los últimos 9 meses.
Andrés sintió que le arrebataban el aire mientras rasgaba el sobre con violencia, dejando caer fotografías y documentos financieros sobre la mesa de cristal iluminada. La primera imagen lo golpeó en el pecho. Renata, con un suéter viejo, caminando por una banqueta rota en una de las zonas más peligrosas de la ciudad. Solís explicó que vivía en un cuarto de azotea de 12 metros cuadrados, con baño compartido y 2 meses de atraso en una renta de 1.500 pesos. Andrés colapsó emocionalmente, preguntándose por qué la dueña de su imperio vivía en la miseria si él nunca le había bloqueado las cuentas hasta su desaparición. El investigador mostró estados de cuenta donde se veía que Renata vació sus ahorros, vendió su auto, empeñó sus joyas y remató su ropa de marca días antes del divorcio. Reunió casi 4 millones de pesos en efectivo en menos de 72 horas. Una cifra que Andrés no podía explicar dada la situación de indigencia de su exesposa. Solís señaló una transferencia única de 3.9 millones de pesos a una cuenta fantasma en las Islas Caimán, vinculada a Arturo del Valle y Felipe Romero. Esos nombres detonaron en la cabeza de Andrés. Eran sus antiguos socios mayoritarios a quienes él había expulsado por un fraude masivo un año atrás. El investigador reveló que, aprovechando un viaje de Andrés a Nueva York hace 9 meses, estos hombres interceptaron a Renata sola en la mansión con hombres armados. Según informantes, Arturo y Felipe tenían documentos falsificados para incriminar a Andrés en el fraude que ellos mismos cometieron. La evidencia falsa era tan perfecta que lo habría condenado a 20 años en una prisión de máxima seguridad y a perder toda su empresa. Andrés tuvo que sujetarse del escritorio para no caer, mientras comprendía el horror de la extorsión que Renata había enfrentado sola. Le exigieron 4 millones de pesos para entregarle la única copia de la evidencia falsa y la obligaron a divorciarse y desaparecer bajo amenaza de muerte para ambos. El silencio en la oficina era ensordecedor mientras Andrés miraba las fotos de Renata durmiendo en un colchón en el suelo y limpiando mesas por propinas. Ella no lo había traicionado. Lo había abandonado para salvarle la vida y su imperio, asumiendo el papel de villana cruel para protegerlo del chantaje. Vendió hasta su última gota de dignidad para pagar el rescate de su libertad, soportando su odio y resentimiento durante meses. Andrés se tapó la boca, ahogando un sollozo gutural al darse cuenta de que, si no hubo amante, el bebé de 8 meses era suyo. Cayó de rodillas, llorando como un niño, destrozado por el sacrificio de su esposa y la humillación que él mismo le había infligido la noche anterior. Solís lo instó a levantarse, advirtiéndole que la situación era aún más grave. Renata no había ido a trabajar esa mañana porque fue enviada a urgencias. Debido a la desnutrición severa y al estrés extremo de la noche anterior, desarrolló una preeclampsia severa con complicaciones mortales. Se encontraba en el Hospital General Universitario y los médicos advirtieron que ni ella ni el bebé pasarían de esa noche si no intervenían de inmediato. Andrés no recordó cómo salió de su oficina ni el descenso en el ascensor. Su mente solo tenía espacio para llegar a ella. Arrancó las llaves de su camioneta blindada a su chofer y aceleró por las calles vacías de Monterrey a más de 160 kilómetros por hora, saltándose semáforos. Gritaba de dolor, golpeándose el pecho por haber sido él quien la empujó al límite con sus insultos mientras ella le salvaba la vida. Andrés frenó la camioneta, bruscamente invadiendo el carril de ambulancias del Hospital General Universitario, un edificio gris y desgastado que contrastaba con su mundo de mármol. Al entrar, la sala de espera era un caos de personas durmiendo en sillas de plástico y olor a desinfectante barato. Andrés atravesó el lugar con su traje de diseñador arrugado y exigió ver a Renata en el mostrador de recepción.
Ante la negativa de la enfermera por los protocolos, Solís intervino mostrando su identificación militar para agilizar el acceso al área de choque. Andrés corrió por el pasillo y tras unas cortinas de tela percudida encontró a Renata en la cama número 4. Estaba pálida, con tubos de oxígeno y vías intravenosas en sus brazos delgados. El uniforme azul de limpieza había sido cortado para colocarle los monitores, dejando ver su vientre de 8 meses. Pero lo que más dolió a Andrés fue ver sus manos cubiertas de llagas y quemaduras químicas. Cayó de rodillas junto a la camilla de metal barato, besando sus manos, maltratadas y suplicando perdón entre lágrimas. De pronto, las alarmas del monitor cardíaco se dispararon y el personal médico intentó apartarlo para estabilizarla. El doctor Ramírez, jefe de guardia, entró furioso exigiendo que sacaran a Andrés de la sala de urgencias. Andrés se puso de pie con ferocidad, identificándose como su esposo y padre del niño que ella gestaba. El médico lo increpó, preguntándole dónde había estado los últimos 8 meses mientras ella se consumía. Andrés intentó explicar que podía trasladarla en helicóptero a una clínica privada, pero el doctor le advirtió que moverla causaría un paro cardíaco inmediato. Ramírez le entregó el expediente médico, donde Andrés leyó que Renata sufría de desnutrición severa y anemia extrema por haber dado toda su energía al bebé. El informe detallaba jornadas de trabajo de 14 horas y una ingesta calórica mínima. El doctor reveló que ella no tenía dinero ni para agua, pero conservaba los recibos de la casa de empeño para pagar las vitaminas del niño. Andrés revisó la bolsa de tela vieja de Renata y encontró un ultrasonido guardado con cuidado donde ella había escrito: «Para que tu papá esté a salvo, mi amor». El llanto de Andrés estalló de nuevo mientras abrazaba el vientre de su esposa, pidiéndole que no lo dejara solo en su imperio vacío. El doctor Ramírez advirtió que la placenta se estaba desprendiendo y los riñones de Renata empezaban a fallar. Se activó el código rojo y llevaron a Renata al quirófano de emergencia para intentar salvar ambas vidas. Andrés corrió junto a la camilla jurándole amor, hasta que las puertas metálicas se cerraron frente a él. Se quedó solo en el pasillo, con el alma pendiendo de un hilo, mirando la luz roja de cirugía en curso durante más de 1 hora. Solís se mantuvo en guardia, rechazando llamadas de la empresa mientras Andrés se sentaba en el suelo con las manos manchadas de la sangre de su esposa. En ese momento, una mujer llamada Carmen, compañera de Renata en el restaurante, llegó, desesperada buscando noticias. Al reconocer a Andrés como el hombre que humilló a Renata la noche anterior, lo enfrentó con un odio visceral. Andrés no se defendió y confesó ser su esposo, lo que provocó una risa amarga en Carmen. Carmen le gritó sobre las veces que Renata lloraba de hambre o comía sobras de los clientes para pagar la clínica. Le reveló que Renata se escondía de cada auto de lujo por miedo a los hombres que la amenazaban. Carmen le reprochó que, a pesar de ser su héroe, él la miró con asco y permitió que Octavio la maltratara. Andrés suplicó que se detuviera, admitiendo su cobardía y deseando estar él en la mesa de operaciones. Carmen finalmente se compadeció y le contó que encontró a Renata perdiendo sangre en el callejón, resignada a que Andrés la odiara con tal de que él estuviera a salvo. La luz del quirófano se apagó y el doctor Ramírez salió con la bata manchada de sangre. Informó que la perdieron 2 veces en la mesa, pero que su instinto de supervivencia salvó su vida y la del bebé. El niño nació prematuro y fue trasladado a cuidados intensivos neonatales con dificultades respiratorias. Andrés exigió verla, pero el médico le advirtió que Renata estaba extremadamente débil y no debía sufrir ningún estrés. Andrés entró en la habitación de recuperación en penumbras, viendo a Renata como una muñeca de porcelana rota tras la cesárea.
Se detuvo junto a la cama, observando el rostro que odió por una mentira, dándose cuenta de que nunca podría pagar tal devoción. Renata abrió los ojos y al ver a Andrés, el terror regresó a su mirada intentando alejarlo por miedo a que lo dañaran. Le suplicó que se largara y fingiera que ella no existía para protegerlo de la supuesta evidencia falsa. Andrés cayó de rodillas sujetando sus manos magulladas y le confesó que ya sabía toda la verdad sobre el chantaje de Arturo y Felipe. Le dijo que sabía que ella lo había dejado solo para salvarle la vida. Renata se desmoronó llorando con alivio tras meses de agonía y soledad. Andrés la abrazó con cuidado en la cama del hospital, pidiéndole perdón por haber dudado de ella y por dejarla caer en la miseria. Lloraron juntos hasta que ella recordó al bebé y entró en pánico por su bienestar. Andrés le aseguró que su hijo era un guerrero y estaba vivo bajo cuidados médicos. Mientras ella descansaba, una energía fría y letal se apoderó de Andrés. Los hombres que le hicieron eso a su familia iban a pagar con sangre. Andrés le juró que nadie volvería a tocarla y que el miedo se terminaba ese día. Al notar el destello asesino en sus ojos, ella le preguntó qué haría, y él respondió que demostraría quién era el verdadero dueño del infierno. Salió de la habitación transformado, con una frialdad quirúrgica, y ordenó a Solís preparar al equipo de asalto para ejecutar su venganza. Sabía que sus enemigos celebraban en el club de industriales, sin sospechar que él ya conocía el fraude y que acababan de convertir a un empresario en un carnicero. Andrés Salcedo marcó un número de 1900 alta prioridad mientras caminaba hacia la salida del hospital, con la voz cargada de una determinación letal que no admitía réplicas. Informó al fiscal que tenía un paquete de pruebas contundentes sobre lavado de dinero, extorsión agravada y tentativa de homicidio, exigiendo órdenes de aprehensión inmediatas para sus ex-socios. Antes de partir hacia su venganza, se detuvo un instante ante el cristal de la unidad de cuidados intensivos neonatales, observando a su pequeño hijo luchar por la vida entre cables y monitores. Le prometió al oído, a través del vidrio, que limpiaría el mundo de esos criminales para que él y su madre jamás volvieran a sentir el frío del miedo. Pocos minutos después, 3 camionetas blindadas salieron del recinto médico a toda velocidad, con Andrés revisando en su tableta los últimos movimientos financieros de sus enemigos. El magnate sabía que Arturo y Felipe habían cometido el error fatal de subestimar el amor de un hombre que ya no tenía nada que perder, porque lo había recuperado todo. El operativo fue ejecutado con una precisión militar y en absoluto silencio, justo cuando el sol terminaba de bañar la ciudad. Las camionetas de Salcedo y patrullas de la Policía Federal interceptaron a los traidores en el estacionamiento privado del Club de Industriales. Arturo, cuya arrogancia se desvaneció al ver a Andrés bajar del vehículo, soltó su vaso de whisky mientras temblaba de pánico. Felipe intentó huir desesperadamente, pero Solís lo neutralizó contra el pavimento antes de que pudiera avanzar 3 pasos. Andrés se acercó a Arturo y tras propinarle un golpe seco en el estómago que lo dejó sin aliento, le susurró al oído que Renata les enviaba saludos desde el hospital. Le aseguró que no irían a una celda de lujo, sino a la zona general de la prisión, donde los internos sabrían exactamente qué hacer con quienes dañan a una mujer embarazada. Mientras la policía se llevaba a los extorsionadores esposados, Andrés contempló cómo los imperios de papel de sus enemigos se desmoronaban por completo. Había recuperado la evidencia falsa, destruido a sus adversarios y por primera vez en 9 meses sentía que sus pulmones se llenaban de aire puro en lugar de cenizas. 3 meses después de aquella tormenta, la mansión Salcedo en Puerta de Hierro dejó de ser un mausoleo frío para vibrar con una energía renovada.
El jardín resplandecía con flores frescas, y en la terraza, bajo la sombra de un roble, Renata descansaba en una mecedora de mimbre. Lucía un vestido de seda blanca que realzaba su belleza recuperada, aunque sus manos aún conservaban pequeñas cicatrices que ella se negaba a borrar. Esas marcas eran para ella el testimonio orgulloso de que era una sobreviviente de la peor de las batallas. En sus brazos dormía plácidamente Andrés Jr., quien tras pasar 6 semanas en la incubadora, ahora era un bebé fuerte de mejillas rosadas. Andrés se acercó a ellos, quitándose el saco del traje, y besó con ternura la coronilla de su esposa antes de acariciar la mano del niño. Preguntó por sus tesoros, con una voz llena de una calidez que sus socios comerciales jamás imaginarían posible en él. Renata le dedicó una sonrisa radiante y le comentó que Carmen había llamado para informarle que la remodelación del nuevo restaurante marchaba de maravilla. Los antiguos compañeros de limpieza de Renata no podían creer que ahora fueran socios legítimos del negocio que antes los explotaba. Andrés se sentó a su lado, consciente de que ninguna acción compensaría del todo el calvario que ella había soportado sola. La primera acción de Andrés, tras recuperar el control, fue clausurar L'Élite y despedir a Octavio Méndez con una demanda legal que lo dejó en la indigencia. Reabrió el establecimiento bajo el nombre El Milagro de Renata, entregando la gestión y acciones a Carmen y a quienes ayudaron a su esposa en la miseria. Andrés confesó que a veces despertaba por las noches y todavía veía la imagen de ella en aquel callejón, vestida con el uniforme azul de limpieza. Renata le puso una mano en la mejilla, deteniendo sus palabras y asegurándole que esa prenda se había quedado definitivamente en el pasado. Le explicó que no veía aquel uniforme como una humillación, sino como la armadura que le demostró cuán fuerte era. Para ella, aquel sacrificio valía cada gota de sudor, porque había servido para mantener a su familia a salvo. Andrés la atrajo hacia sí, rodeándola a ella y al bebé en un círculo protector que prometía no romperse jamás. El hombre de acero había aprendido que el verdadero poder no residía en las cuentas bancarias, sino en la capacidad de sacrificarse por los seres amados. Mirando hacia el horizonte de la ciudad, prometió que el resto de su vida sería para servirlos y que nunca más habría secretos entre ellos. Valeria apoyó la cabeza en el hombro de su esposo mientras el sol de la tarde bañaba la escena con una luz dorada y pacífica. La historia, que comenzó con un divorcio fingido y una traición inventada, terminaba con la victoria total del amor sobre la ambición desmedida. Andrés Salcedo comprendió que solo fue verdaderamente rico el día que encontró a su esposa limpiando mesas, porque ese día su corazón volvió a latir. La justicia se había impartido, los enemigos estaban tras las rejas y la familia finalmente estaba unida y en paz. Muchas gracias por acompañarnos hasta el final de este conmovedor relato. Esta historia nos deja una reflexión profunda sobre el valor del sacrificio y la redención. A veces, la vida nos quita todo lo material para enseñarnos que nuestra verdadera riqueza reside en las personas que amamos y en la lealtad que somos capaces de demostrar en los momentos más oscuros. Renata nos enseñó que el amor verdadero no tiene límites, y Andrés aprendió que el orgullo no vale nada frente al dolor de un ser querido. Esperamos que este mensaje positivo te acompañe hoy y te inspire a valorar a quienes están a tu lado. No olvides suscribirte para más historias como esta que alimentan el alma.